¿Qué tal? ¿Estás tratando de dar el IELTS o el TOEFL para poder certificar tu nivel de inglés y no sabes cuál de esos dos exámenes rendir? ¿Quieres determinar cuál de esos dos exámenes es el mejor para ti? Pues en este video yo te voy a explicar mi experiencia. Yo he dado los dos exámenes y sé de primera mano, digamos, cómo es el formato, cuáles fueron las principales diferencias que encontré en esos dos exámenes. Y en este video te voy a contar eso para que tú puedas ver cuál es el mejor examen para ti. Quiero dejar en claro que lo que te voy a decir en este video es mi opinión personal, mi experiencia personal, que no necesariamente va a ser lo mismo para ti. Pero espero que te sirva de ayuda para que tú puedas tratar de entender cuál es el mejor examen para tus necesidades, para lo que estás buscando. ¿Ok? Mi nombre es Jonathan y te pido que te suscribas a mi canal, que voy a estar sacando videos respecto a inglés, a temas de crecimiento personal y a temas espirituales, ¿ok? Sin más que decir, te voy a explicar primero qué cosa es el IELTS y qué cosa es el TOEFL. El IELTS y el TOEFL son exámenes internacionales que las personas lo dan para poder certificar su nivel de inglés. ¿Quiénes piden este examen? Pues actualmente lo piden las universidades de otros países como Estados Unidos, Canadá, para los estudiantes internacionales que quieren hacer programas de pregrado y posgrado en esas universidades. También lo piden organismos gubernamentales como consulados, embajadas para personas que están tratando de emigrar a otro país donde se habla inglés, para que demuestren que efectivamente manejan el inglés y van a poder desenvolverse profesionalmente en esos países. En mi caso, yo di el examen porque estaba considerando aplicar a unas universidades, a programas de posgrado y me pedían un mínimo nivel de inglés en un examen internacional. Por eso decidí dar ambos exámenes para ver en cuál de ellos dos me iba mejor, ¿ok? Y entender un poco las diferencias de los dos exámenes y centrarme en el examen en el que me iba mejor, en el que se adaptaba mejor a mi necesidad. Por eso di los dos exámenes. Ahora te voy a explicar las principales diferencias que encontré en el IELTS y el TOEFL. Espero que esto se pueda ver. No sé si está al revés, pero voy a ir explicándolo. Y he dividido acá varias categorías, como pueden ver. Aquí en mi mano, a este lado, pueden ver las categorías en las que he dividido las principales diferencias entre el IELTS y el TOEFL. ¿Ok? Te voy a explicar cada una de estas diferencias y vamos a empezar. La primera diferencia tiene que ver con el acento, ¿ok? En el IELTS tú vas a escuchar audios en la parte de listening con un acento británico, mientras que en el TOEFL vas a escuchar un acento americano. Esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los latinos, los que vivimos en Latinoamérica y hablamos el español, estamos más familiarizados con el acento americano que con el acento británico. ¿Por qué? Por las series, por las películas, los libros, etc. Por ese motivo, para nosotros es más sencillo entender el inglés americano que el inglés británico. No para todos, pero para muchos en Latinoamérica que hablan español es más sencillo entender el acento americano. Si bien es cierto, se menciona, se dice, yo no tengo la certeza, pero he escuchado que dicen que en el IELTS y en el TOEFL a veces te ponen también otros audios que pueden ser también en inglés americano, que pueden ser en inglés australiano, etcétera. Al menos de mi experiencia en lo que yo participé, yo puedo decir de que yo escuché básicamente más acento británico en el IELTS, incluso en los mock exam que daba, en las prácticas que hacía era más que nada británico y en el TOEFL era americano. ¿Ok? Así que esa es una realidad que vas a tener que enfrentar. Si es que quieres dar el IELTS vas a tener que empezar a escuchar podcasts en inglés británico, etc. Esa es una ventaja que para los latinos, digamos, sería una razón por la cual seleccionar el TOEFL. ¿Por qué? Porque es un acento americano con el cual estamos más familiarizados. ¿Ok? Vamos con la segunda categoría de diferencia, que es el formato. ¿Cuál es el formato del examen? En la parte del speaking, el formato acá es una entrevista. ¿Ok? Y aquí en el TOEFL es una grabación.
Ok. ¿A qué me refiero con eso? O sea, en la parte del speaking, en el IELTS, va a haber una persona preguntándote y tú respondiendo. ¿Ok? Entonces vas a tener una interacción, una entrevista de unos 20 minutos, 25 minutos con alguien. Mientras que en el TOEFL va a ser una grabación. ¿A qué me refiero con una grabación? Que vas a tener que escuchar un audio y vas a tener que responder en un micrófono durante un minuto para grabarte y ese audio luego alguien lo escuchará y te dará una calificación. Esa es una gran diferencia también entre el IELTS y el TOEFL. Si tú eres una persona que se pone nerviosa cuando una persona lo está entrevistando en inglés y lo está evaluando, entonces es preferible que des el TOEFL, porque acá solamente vas a interactuar con una computadora. Pero si a ti te gusta tener ese contacto humano, hablar con alguien, tener una conversación entre comillas, porque no es una conversación, es como una entrevista, ¿no es así? Entonces te conviene el IELTS, ¿ok? Aquí yo no voy a decir cuál es mejor para los latinos porque eso depende de ti, de cada uno, ¿no? De tu personalidad, etc. Vamos con la otra categoría, que es la rigurosidad. En la rigurosidad yo voy a poner que el IELTS es menos académico y que el TOEFL es más académico. ¿A qué me refiero con esto? El TOEFL es un examen, ¿no? Que era muy famoso, es todavía muy famoso, pero antes era creo más famoso para los estudiantes que querían hacer un posgrado, un MBA y una maestría en los Estados Unidos. Entonces, dado que el público de ese examen era un público más académico que estaba aplicando un MBA, el examen tiene ese formato académico. Por ejemplo, los audios que tú vas a escuchar de las conversaciones entre personas generalmente pasan en un contexto universitario. ¿A qué me refiero? O sea, vas a escuchar un audio de un profesor hablándole a la clase, vas a escuchar el audio del bibliotecario de la universidad hablando con un estudiante, y ese tipo de contextos como de universidad lo vas a escuchar en los audios, ¿ok? También, por ejemplo, vas a encontrar que las lecturas son muy académicas. Las lecturas en la parte del reading en el TOEFL son de biología, sociología, historia, etc. ¿Me dejo entender? Mientras que el IELTS es menos académico. Si bien es cierto, también hay ciertos tópicos en la parte del reading que son zoología, biología, son lecturas mucho más digeribles, no son tan complicadas, tan académicas, ¿ok? Y los audios, los listenings en el IELTS son listenings que pueden ser de cualquier tipo de conversación, no necesariamente entre un profesor y un estudiante, pueden ser, por ejemplo, de dos personas en un parque, puede ser de una persona llamando a un restaurante, o sea, conversaciones más generales, ¿ok? Por ese motivo, en ese aspecto, yo le daría acá una ventaja al IELTS. ¿Por qué? Porque es más sencillo, menos académico. Vamos con la otra categoría que es la ortografía, ¿ok? En la ortografía, en el IELTS, eh, la ortografía tiene un papel importante, mientras que en el TOEFL es relevante. ¿A qué me refiero que es importante en el IELTS? En el IELTS, la ortografía es de vida o muerte. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes están dando la parte del listening, tienen que ir marcando respuestas y también tienen que ir escribiendo. Por ejemplo, si ustedes en el listening escuchan un nombre y les piden que escriban el nombre, y vamos a imaginar que el nombre es Joseph, ¿ok? En inglés, Joseph. Joseph, ¿cómo se escribe en inglés? Yo mismo no sé cómo se escribe, pero creo que es así, ¿no? Joseph, así, con una H al final. ¿Ok? Si ustedes se equivocan y no le ponen la H al final y escriben Joseph solamente, y el nombre en inglés se escribe con la H al final, es una pregunta incorrecta. Por más que hayan escuchado bien, por más que hayan entendido que el nombre era Joseph, basta que una letra esté incorrecta y la respuesta, la pregunta se considera incorrecta. Eso es una desventaja del IELTS y es una ventaja para el TOEFL, porque en el TOEFL, si bien es cierto, la ortografía es relevante, la ortografía solamente te la miden en la parte del writing,
de la parte en la que tienes que escribir, pero no te lo están midiendo en el listening. En el listening todas las preguntas son para marcar, ninguna es para escribir. ¿Ok? Entonces, en esa parte te puedo decir de que el TOEFL tiene una ventaja en comparación al IELTS. Vamos ahora con el tipo de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas vienen? ¿Ok? El tipo de preguntas en el IELTS son tipo específicas. ¿Ok? Mientras que en el TOEFL son generales o de conclusión, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el IELTS te van a hacer preguntas específicas. Cuando, por ejemplo, estás en la parte del reading, te van a hacer preguntas específicas de algo que se encuentra dentro del texto, que sí o sí lo vas a encontrar, pero está ahí metido y tienes que encontrarlo. Son preguntas específicas, nombres, teléfonos, etcétera, ¿ok? Pero en el TOEFL son preguntas más interpretativas, son más de conclusiones. Es más que tienes que leer todo el pasaje y sacar conclusiones, inferencias, inferir algo. Tienes que escuchar un audio y inferir por qué el profesor le dijo esto, por qué le respondió esto el alumno. En el listening nunca te van a preguntar cuál fue el nombre de la persona, en qué año pasó esto. Eso en el TOEFL no te van a preguntar, no van a lo específico. En el TOEFL te preguntan más preguntas que son más conclusivas, que son más de inferencias. En eso se centra el TOEFL, en preguntas más generales, de concepto. El IELTS son más específicos, el nombre, el apellido, el número, ese tipo de preguntas. ¿Ok? Aquí yo no te voy a decir cuál de los dos es mejor porque eso depende de ti. Por ejemplo, a mí se me acomodaba más el TOEFL porque a mí me gusta escuchar, sacar conclusiones, pero hay personas que les gusta ir de frente a lo específico y no estar, digamos, perdiendo tiempo en tratando de interpretar algo, etc. ¿Ok? Entonces depende mucho de ti. Finalmente, la dificultad. ¿Ok? Vamos con la dificultad. ¿Cuál es más difícil? Acá yo no te voy a decir si este es más o menos difícil. Acá lo único que te voy a decir en los dos es depende. Depende de ti, ¿no? Si tú eres una persona que eres un estudiante o recién acabas de salir de la universidad y estás aplicando a un posgrado, el TOEFL va a ser un examen que se va a acomodar mucho a ti. ¿Me dejo entender? Pero si tú eres una persona que estás queriendo, por ejemplo, el examen para emigrar y de repente no has estudiado una carrera profesional y quieres emigrar y demostrar solamente tu nivel de inglés, entonces el IELTS se conviene, ¿no? Porque es más general. Depende mucho de ti, depende mucho a qué te quieres enfocar, etc. Ahora, ¿cuáles son, ¿cuál es mi consejo? Y te voy a contar cuál fue la nota que yo saqué. Te voy a contar cómo me fue en los dos exámenes, cómo yo vi los dos exámenes, ¿ok? Yo di los dos exámenes. Como ustedes saben, el TOEFL va del 1, en una escala del 1 al 120, y el IELTS va del 1 al 9, si no estoy mal. En el IELTS del 1 al 9 yo saqué 7.5, que es banda C1, nivel avanzado. En el TOEFL yo saqué menos de 100, del 1 al 120 menos de 100. Era más de 90, si no estoy mal, 92, 93. ¿Ok? ¿En cuál de los dos me fue mejor? Obviamente en el IELTS. En el IELTS un 7.5 banda C1 equivale a más de 100 en el TOEFL. ¿Ok? ¿Fue sorpresivo para mí? Sí. ¿Por qué? Porque yo pensé que iba a sacar más en el TOEFL, porque como les expliqué, el TOEFL es un examen más académico, es un examen más de sacar conclusiones, de sacar inferencias, y yo cuando terminé de dar el TOEFL yo dije, uy, me fue excelente, voy a sacar una excelente puntuación, y al final cuando vi mi nota estaba un poco decepcionado, a pesar que no era una mala nota, porque es como un upper intermediate, casi llegando avanzado en el TOEFL, igual me sentí un poco decepcionado. Pero cuando vi mi nota del IELTS me sorprendí, ¿no? Yo di el IELTS académico, el formato que es un poco más difícil, y a pesar de eso saqué esa nota, que es buena, ¿no? Que 7.5 es nivel avanzado. Me sorprendí mucho, pero al final cuando me puse a reflexionar por qué saqué un buen puntaje en el IELTS, fue porque yo le dediqué una buena cantidad de tiempo a los dos exámenes. Cuando yo estaba estudiando para dar esos exámenes, estudié de la misma intensidad, la misma cantidad de horas para ambos exámenes. No le di más a uno que al otro. Entonces, a pesar que el IELTS no se ajustaba a mí,
forma de ser, a mi raciocinio, a lo que yo estaba acostumbrado. A pesar de eso, pude dar un examen bueno y sacar una nota exitosa en el IELTS. ¿Por qué? Porque estudié cómo responder preguntas específicas, estudié el formato del examen, estudié cómo responder cómo leer rápidamente en el IELTS y no perder el tiempo y responder rápido las preguntas, cómo controlar tu tiempo. Entonces le di la misma cantidad de tiempo a ambos exámenes y por eso saqué un buen puntaje en el IELTS, ¿ok? Entonces mi recomendación final para ustedes es que no se dejen llevar por qué examen es más fácil, qué formato es más fácil o qué formato es mejor para mí, no. Si ustedes le dedican el tiempo para estudiar a cualquiera de los dos exámenes, les va a ir bien y van a sacar el puntaje que necesitan para poder seguir progresando en su vida, en su carrera, en sus nuevos sueños, etc. Depende mucho del esfuerzo que ustedes le den, la cantidad de horas que ustedes le den diariamente al estudio en el inglés. Así que no se sientan intimidados por ninguno de los dos exámenes. Luego también tienen que seleccionar qué examen les sirve más para el propósito que están buscando el examen. Por ejemplo, si su propósito es emigrar, el país al que están emigrando les acepta ambos exámenes o les acepta solamente el TOEFL o el IELTS. O si están pensando postular a una universidad, esa universidad les acepta el IELTS, el TOEFL o les acepta uno de los dos, o en cuál de los dos les pide más puntaje. Ese tipo de cosas ustedes tienen que evaluar para determinar qué examen van a seleccionar. Y al último, fíjense en el tema del formato. ¿Qué formato tiene esto? El acento. Al último dejen eso, porque estudiando van a poder sobrellevar cualquier tipo de diferencia en el formato que pueda haber. ¿Okay? Entonces, esa es mi recomendación final. Depende de la cantidad de horas que ustedes le dediquen, no del formato. Y decidan en función a qué les sirve mejor para el propósito que están buscando. Y al último, analicen los temas de formato. ¿Okay? Así que, sin más que decir, espero que les haya gustado el video. Les deseo muchos éxitos en sus planes profesionales y espero que Dios los bendiga a todos ustedes. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.